Si yo te digo que la menopausia dura un solo día, probablemente no me creas. Pero eso es exactamente lo que dice la medicina o lo que dicen los libros de medicina. Y entender esto cambia por completo cómo interpretamos los tiempos y lo que está sucediendo durante ese proceso en el cuerpo de la mujer. La menopausia se define clínicamente como el cese permanente de la menstruación, confirmado luego de 12 meses consecutivos sin sangrado, sin ninguna otra causa patológica. Es un diagnóstico retrospectivo y eso es clave porque estamos poniéndole nombre a algo que realmente ya sucedió. La edad promedio en la que se diagnostica la menopausia es entre los 51 y 52 años y el rango considerado normal se extiende entre los 45 y los 55 años. Entonces, desde el punto de vista médico, la menopausia es un evento en particular. Es un día en tu vida y es ese momento en el que se cumplen 12 meses sin menstruación. Y a partir de ahí ya te puedes considerar posmenopáusica. O sea, ya podemos hablar de posmenopausia. Por eso ese diagnóstico es bastante limitado, porque no describe el proceso real que ocurre en el cuerpo durante esos 12 meses, y ya vamos a ver que es mucho tiempo atrás, sino que marca el punto final. Parte 2. Fisiología ovárica. Ahora, para entender por qué ocurre todo esto, tenemos que ir a la fisiología. ¿De quién? De nuestro ovario. La mujer nace con un número finito de óvulos y no se generan nuevos durante el resto de tu vida. De hecho, hay algo muy interesante, los óvulos de la mujer empiezan a formarse cuando están adentro de la panza de su mamá. Eso significa que de alguna manera todos estuvimos dentro del vientre de nuestra abuela materna. Durante la vida fetal, aproximadamente en la semana 20 de la gestación, una mujer tiene entre 6 y 7 millones de folículos dentro de sus ovarios. Los folículos son las estructuras que contienen dentro a los óvulos y son los que permiten que ese óvulo madure y además son los que producen las hormonas femeninas. Ese en la semana 20 de gestación es tu punto máximo de óvulos que vas a tener el resto de tu vida. A partir de ahí empieza un proceso continuo de pérdida constante. Al nacer, ese número ya disminuyó. Pasó de 20 a aproximadamente 1 a 2 millones. Cuando llegas a la pubertad, quedan aproximadamente 300 a 400 mil óvulos. Y a lo largo de tu vida fértil, solamente vas a ovular entre 400 y 500. Todo el resto se pierde en un proceso llamado atresia folicular. Es un proceso fisiológico que ocurre de manera constante. Esto es importante entenderlo bien. No perdemos un óvulo por mes. Cada vez que ovulamos, pierden decenas de folículos con sus óvulos en el interior. Durante todos estos años de vida fértil, el ovario logra compensar esa pérdida. A pesar de que la reserva disminuye, la función hormonal se mantiene estable. Pero llega un momento en que la cantidad y la calidad de los folículos ya no es suficiente para sostener esa estabilidad hormonal. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. Mucho antes de la menopausia. Parte 3. Perimenopausia y desajuste hormonal. Durante muchos años, el ovario logra compensar esa pérdida constante de óvulos. A pesar de que la reserva disminuye cada vez más, la función hormonal se mantiene constante. Pero llega un momento en que esa compensación deja de ser suficiente. Esto ocurre, en promedio, alrededor de los 41 a 44 años. Si tenemos en cuenta que la menopausia puede ocurrir entre los 45 y los 55 y que su edad media es entre los 51 y 52 y que la perimenopausia puede durar entre 4 y 8 años antes de la menopausia, entonces al hacer todo ese cálculo podemos ver que estos cambios pueden empezar incluso antes de los 40 años, alrededor de los 38 años en algunas mujeres. Por eso no es raro ver síntomas en mujeres menores de 40. Ahí es donde comienza la perimenopausia. La perimenopausia es el periodo de transición entre la pérdida de reserva de folículos y el evento de luego de un año de 12 meses sin menstruación, o sea, la menopausia. Durante ese tiempo empiezan a suceder cambios que no son registrados por ningún médico hoy en día. Durante ese tiempo, el problema no es que el cerebro empiece a funcionar mal. Lo que sucede es que el cerebro envía las mismas señales para que el ovario produzca las hormonas, pero el ovario no puede responder. El cerebro sigue enviando las mismas señales hormonales a través de la FSH y la LH para estimular al ovario para que produzca las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona principalmente. El problema es que el ovario ya no puede responder con la misma eficiencia de siempre,
ni lo puede hacer de manera constante. Entonces empiezan a aparecer ciclos en los que a veces hay más hormona, a veces hay menos hormona, a veces los niveles de hormona están normales, a veces hay ovulación, a veces no. A veces los ciclos empiezan a acortarse y ese es el verdadero desajuste hormonal. Y como la progesterona depende de la ovulación, es una de las primeras hormonas que empiezan a alterarse, que se vuelven erráticas, irregulares. Por eso empiezan a aparecer síntomas incluso mucho antes, hasta 10 años antes de la menopausia. Incluso en mujeres que todavía menstruan. Entonces, la menopausia no empieza a los 51 años. Empieza muchos años antes, cuando el ovario empieza a quedarse sin reserva funcional y pierde la estabilidad. Pero hay algo aún más importante, porque todo esto no se explica solo en el ovario. Dijimos que el cerebro le manda la señal. Los síntomas más intensos, los sofocos, los cambios en el sueño, la niebla mental, los cambios en la temperatura corporal, todo eso se genera en el cerebro. Entonces, la pregunta es, ¿qué está sucediendo en el cerebro para que parezca que todo se desreguló de golpe? Si querés entender esto en profundidad, te lo explico en mi próximo video. Y si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte en el canal, puedes dejarme un comentario y compartirlo con otras mujeres a las que le pueda servir esta información. Gracias.